hace el anuncio de una resolución del presidente para ordenarle al Ministerio de Economía eso, es simplemente simbólico, no es gestual, porque en la práctica es una decisión del gobierno consolidar el déficit, el superávit fiscal. La diferencia hasta acá es que en otro momento podría haber el gobierno dado un gesto de decir, bueno, ¿cuál es el gasto que recorto hacia adelante, no? No nos tenemos que olvidar que es un tiempo político y el gobierno no anunció un recorte del gasto en alguna medida, ¿no? Con Roberto Kachanowski nos interesa mucho su opinión, también con Lara, pero Nico. Sí, a ver, lo que dijo el presidente es que iba a firmar una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión del Tesoro Nacional. Ahora Kachanowski y Ceci nos van a explicar bien qué significa esto y además también, bueno, el otro anuncio que va a mandar el proyecto de ley para penalizar cuando se apruebe el presupuesto, porque la verdad que hasta ahora el problema, no logró hacerlo. Claro, el problema, Nico, con esa medida es que que Argentina no tiene presupuesto, por un lado, y por el otro es que el gobierno, esa decisión en la práctica ya existe. Por eso digo que el impacto de las medidas, me parece que esto es un discurso político, dirigido a la gente, dirigido a la población, no hay un impacto es una respuesta también a esto que veníamos diciendo, ¿no? Ahora vamos a repasar cuáles son las leyes. Claro, ahí tenés, mira, este es el primer anuncio que hace el presidente, proyecto de ley para que el Ministerio de Economía prohíba que el Tesoro financie el gasto primario con emisión. ¿Esto está bien, Kachanowski, para usted? Me parece bien, pero a ver, este año el Banco Central, hay una cuenta que se llama adelantos transitorios en el Banco Central, que es cuando el Banco Central emite para financiar el Tesoro. Pero hay otra cuenta que usan, que es transferencia de utilidades. Entonces el Banco Central de golpe tiene utilidades que son ficticias, contables, y las utilidades que hacen, las emiten moneda para financiar al Tesoro. Este año, yo no sé, cuando hicieron los de las LEFIs un mes antes, emitieron 12 billones de pesos en un solo mes. Y yo les voy a recordar algo. El 13 de julio de 2024, él anunció la emisión cero, no sé si ustedes se acuerdan, de Estados Unidos. Eso empezó a regir el 15 de julio del 2024. Hice la cuenta entre esa fecha y el 4 de agosto, que es el último dato que tenía de base monetaria. La cantidad de moneda aumentó el 102% con la emisión cero. De manera que puede decir todo lo que quiera, pero en los hechos, él dice que no emite, pero están emitiendo. Ahora, entonces, ahí seguimos. Lara, sumo. ¿Te gustó el discurso o te pareció atinado para después de la derrota contundente en el Congreso? Me pareció un discurso muy, que era lo que decía Cecilia, ¿no? Muy en clave, estamos en campaña. Hablándole directamente a la gente, diciéndole que hay que hacer más esfuerzo y que hay un sector que quiera seguir haciendo esfuerzo porque entiende que es el momento para hacer este esfuerzo y definitivamente arreglar las cosas, y otro sector que no. De hecho, termina diciendo, ustedes deciden. O sea, en clave bien electoral, ustedes deciden, en un escenario que a nivel nacional, de cara a octubre, está muy parejo, con un alrededor de 10% de indecisos, con lo cual es el voto que se va a disputar en un escenario que está parejo y está polarizado. Las terceras opciones todavía no aparecen. Les propongo escuchar en un minuto los dos anuncios trascendentes de la cadena nacional, Nico, que duró 23 minutos. Ya estamos con Miguel Uguñaki, con Martín Angulo. Tenemos mucho para analizar y tenemos el teléfono abierto, Nico, porque yo sé que vos tenés más información. Enseguida vamos a escuchar a Milei. ¿Cuán lejos estamos hoy de aquel ideal que tomamos como normal que el Congreso nos imponga el gran impuesto no legislado que es la inflación? Por eso mismo, y frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del Gobierno y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación
para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Bueno, ahí estaban los anuncios del presidente. Sí, los dos anuncios. Uno es una instrucción al Ministerio de Economía, ahora lo seguimos analizando, y el otro es un proyecto de ley. Esta cadena nacional se da en este contexto, además de que empezó la campaña electoral. El Congreso Nacional acaba de sacar 12 medias sanciones o proyectos que son contrarios a los deseos del oficialismo. O sea, la derrota... A ver, afecta el corazón del equilibrio fiscal o del paquete económico, del plan económico del gobierno, estos proyectos, según mi ley, según todo el gobierno, Sí. porque hoy hablamos con cuánta fuente. Sí, por supuesto, fueron 12 proyectos de ley. Ahora los vamos a repasar. Sí, no fue que un proyecto de ley se cayó como pasó con la ley bases u otro. Fueron 12 seguidos. Entonces también el mensaje político, perdón Ceci, es a la sociedad diciendo no hay plata para pagar todo esto que aprobó el proyecto, aunque parezcan causas nobles. Sí, y también le está hablando al mercado, ¿no? Sí, sin nombrar. Bueno, me parece, yo te diría que, Santi, que yo esperaba un discurso más para el mercado, me parece que un discurso más para la sociedad. Un discurso para el mercado hubiera sido más duro, más contundente en términos de cómo... el mercado en el sentido de que no van a afectar el paquete de estas leyes, el plan económico. Bueno, él ratifica la voluntad, pero no da una orden de, no sé, por ejemplo, recortar el gasto de una manera o subir un impuesto. Por eso te digo que yo esperaba un discurso en ese sentido. Me parece que no, que el discurso fue mucho más dirigido a la sociedad que al mercado. Y acordate que termina con la enumeración de los impuestos que se bajaron hasta acá, ¿no? Claro. Lo que el Congreso quiere es que suba todos estos impuestos, dice Milei, ¿no? Que le eliminamos hasta acá a la sociedad. Viene y enumera también los impuestos. Miguel, ¿qué te pareció el discurso? Y explicitó una colisión fuerte, inevitable, ya en desarrollo. Una piedra inamovible, es decir, la política que pretende emitir, y una fuerza imparable que cesará con la muerte, me sacará con los pies para adelante. Sí. Esa colisión, digamos, es la que como la piedra basal de todo lo que está ocurriendo, la madre de todas las batallas. Hay una pelea, ¿no? Clara. Hay una pelea, una pelea de poderes. Manda el Congreso con el paquete de leyes que saca todo el tiempo, según Milei, o manda a la Casa Rosada. Bueno, es eso, ¿no? Por eso me parece, perdón Miguel, que es importante las elecciones, porque le va a permitir tener más legisladores que le permitan no tener estas derrotas en el Congreso. No hablo de los vetos. No nombró ni de los vetos que hizo, no utilizó el término veto, ni de los que hizo, ni eventualmente de los que pueda llegar a hacer. Por ahí hay un costo también, ¿no? Sí. Para Milei vetar leyes que la sociedad, en definitiva, más allá del déficit fiscal y demás, considera que son válidas y necesarias. ¿Son medidas antipáticas, Kachanowski, estas? No, déjame antes un punto, porque cuando él habla de no emitir, él dice para no financiar, y hay una palabra clave, no financiar el gasto primario. Sí. Porque hay dos déficits, o dos gastos. El gasto primario, que es el gasto antes del pago de intereses, y después está el gasto total, o el déficit primario y el déficit financiero. Pero él habla de gasto primario. Sí. Y eso no me llama la atención, porque este mes vencen 38 billones de pesos en bonos, que habría que preguntarle a él cuánto, porque el Tesoro en la última licitación pagó 65% de tasa de interés. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con que haya equilibrio fiscal y que se baje el gasto público. Lo que pasa es que se está subiendo con
los intereses que se están pagando por las LECAP que están renovando a tasas disparatadas. A ver, le hago un desafío, a ver si está bien o no. Yo le leo el anuncio textual que hizo el presidente, a ver si lo puede explicar para alguien que no entiende nada como yo. No. Él dijo así: firmaría una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. Y yo me río de esa. Instruyo a Caputo que no emita. Sí, bueno, y si no lo he hecho a Caputo, no sé. ¿Qué quiere decir eso? Se va a prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión. Es lo más básico. Sí, bueno, lo que le está diciendo es, pero no hace falta que le fije una instrucción. Le dice, che, si llegás a emitir Banco Central, te rajo a vos, Caputo, por pedirle plata para que te financie. Para gastar cualquier... el gasto primario... El gasto primario, claro, no habla del financiero. Pero atente, por eso, ¿qué es el gasto primario? El gasto primario. Si vos le pedís al Tesoro plata, entonces yo te echo. No hace falta que haga una instrucción. Sí. ¿De qué? O sea, plata para el Tesoro Nacional tiene que comprar pasos. No se le puede pedir... Claro, vos, si no tenés la plata para pagar, no comprés. De todos modos, perdón, ¿no? Lo que decía Ceci, ¿no? Me parece interesante. Es un discurso político donde se plantea y dice: si me tengo que enfrentar con el Congreso y me quieren afectar mi gobierno, sáquenme con los pies para adelante. Porque hay una discusión política. Este es un sistema, un modelo parlamentarista o presidencialista. El mileísmo dice presidencialista, no gobierna el Parlamento. Escuchemos, Nico, si te parece la frase, tal vez una de las frases más fuertes del discurso, y después Miguel nos sigue contando qué le pareció esta frase en particular. Estoy viendo algunos portales que titulan justamente con esta frase impactante de Milei. Dale. Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos. Quiero ser muy claro con algo: no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Argentinos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos. Si queremos que la inflación siga bajando, si queremos que la pobreza continúe en retirada, si queremos que los ingresos aumenten, que el nivel de vida de los argentinos mejore, entonces no podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso y pretender que mágicamente esta vez vayan a funcionar. No va a funcionar. Muy fuerte el presidente diciendo algo que tal vez podía decir en la intimidad. Yo tengo estas convicciones. Si no les gusta a la política o a la sociedad cómo llevo el rumbo del país, me voy, no tengo drama. Esto es un trabajo. No dice me voy, eso es lo que, me vas a sacar. Esto es lo que podía decir en la intimidad, que decía en la campaña, ¿no? Ahora es lo más fuerte. Mirá, hay una escenificación de las colisiones. Son dos autos que van a toda velocidad, uno frente al otro, a chocar frontalmente, que es lo que dice Milei. Lo dijo así. Bueno, ¿quién gana? Hay uno que arranca el volante. Ese gana, el otro se Yo no lo voy a arrancar, dice. No. Él dice, a mí me sacan con las patas para adelante. Yo lo arranco. O te corres o vemos. Ahora, también es un Milei menos belicoso, aunque no lo parezca. Él había dicho, voy a dejar de insultar. No dijo casta. No, en un momento había tratado a los legisladores de ratas. Nido de ratas. Nido de ratas. Miren, por ejemplo, cómo dijo esto. Le pido a ustedes, miembros del Congreso, que por una vez estén a la altura de la tarea que les fue encomendada por la voluntad de nuestra nación. Es un choque, es un cortocircuito, pero son otras palabras. No personalizó ningún partido político. No habló de kirchnerismo, no dio nombres. No habló del radicalismo, no habló del peronismo. Le habló al Congreso todo. Y le habló a la sociedad también, ¿no? Porque también, cuando hacemos los relevamientos, todas las medidas que se toman vinculadas a Garrahan, vinculadas a jubilaciones, discapacidad, etcétera,
la sociedad es muy reactiva. Alrededor de un 65-70% está en contra de este tipo de medidas de ajuste sobre estos sectores. Entonces, está a favor de lo que se votó en el Congreso. Exacto. Claro. Están en contra de los ajustes, no necesariamente a favor, pero sí en contra de los ajustes. Digo, son sectores sobre los que la sociedad no acepta que se haga el ajuste. Entonces el presidente en un momento dice, bueno, si esto sucede, entonces voy a tener que volver a subir impuestos en A, B, C y D. También le está dando un mensaje a la sociedad que el financiamiento de una cosa depende de obtener ingresos por otro lado y poniendo a la sociedad en el lugar de ustedes serán los que tienen que decidir qué priorizan. Hay que ver la reacción del Congreso ahora, ¿no? Sí. Porque por ahí el efecto que puede llegar a tener la cadena nacional es que el Congreso enfríe un poco todo lo que está tratando por las elecciones. Claro, bueno, faltan 2 meses para las elecciones, el clima está cada día más caliente, claro. Y hay una pelea abierta, lo venimos diciendo, lo dijimos antes de la cadena nacional, entre la Casa Rosada y el Congreso. Sí. Milei, ¿qué dice? Milei dice, o mandan ellos o mando yo. Lo dijo casi explícitamente, dijo, esto se trata de poder. Esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y que va a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos costó conseguir. Son Nico, el otro día el presidente perdió 12-0 en el Congreso. Fue una paliza es la máxima derrota legislativa. La máxima derrota legislativa. A ver si podemos poner, mirá, ahí tenés alguna de las leyes, en realidad media sanción, ahora tiene que ir al Senado. Sí. Financiamiento universitario, es la segunda vez que el Congreso le da un dolor de cabeza al presidente con este tema. El año pasado lo vetó. Sí, en el caso de esta media sanción de este proyecto, incluye una paritaria para los empleados de las universidades y eso es un cambio, ¿no? Y Garrahan, 2 temas muy sensibles para la sociedad. Ahí, como decía Lara, nadie está en contra de esos proyectos. Claro. A ver, repasemos rápidamente cuáles son los 5 DNU rechazados por el diputados el otro día. Disolución de organismos de economía, algo que obviamente el gobierno impulsaba, reorganización de la Secretaría de Transporte, reforma de organismos de cultura, transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, régimen de excepción para la Marina Mercante. A ver, son medidas que el gobierno tomó para gastar menos. Son todas del área del Ministerio de Modernización que dirige Federico Sturzenegger. Tienen que ver con el capítulo motosierra más que con el capítulo macro de definiciones macroeconómicas del gobierno, ¿no? Con el capítulo de desregulación y reordenamiento del Estado. Me avisan que acaba de tuitear, Nico, Manuel Adorni, el vocero del presidente, dice lo siguiente: el equilibrio fiscal no se negocia, fin. Esta es como una mantra. Es como el eje central del discurso, pero dijo mucho más, ¿no? También tuiteó Federico Sturzenegger que muchas de las medidas que tomó el Congreso afectaron su motosierra. Como no se priva de ningún elogio. Extraordinario discurso del presidente. 2 meses antes de una elección se planta firme en la realidad, rechazando el realismo mágico con el que pretende engañarnos la política. Sí. Recién leímos algunas de los proyectos que trató el Congreso y cada uno fue un golpe mortal para lo que venía siendo el presidente de la Nación. Él venía diciendo, yo no tengo mayoría legislativa, gobierno por decreto, gobierno sin el Congreso. Bueno, el Congreso, por múltiples variables, esta semana demostró que también es un eje de poder con una mayoría construida de forma transversal. No fue solamente el bloque K, ¿no? Absolutamente. Quienes votó todo eso que votó. Por ejemplo, que no se disuelvan organismos, algo que estaba previsto de acuerdo a las facultades delegadas. Sí, el financiamiento universitario también están los radicales. Todo fue... el quórum fue transversal. Más los legisladores que estuvieron ausentes y permitieron que los que estaban presentes sumaran más rápido un número contundente para tener una aprobación mayoritaria. Hay una pulseada clara entre la Casa Rosada y el Congreso, a tal punto que Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados, dijo que van prácticamente a gobernar desde el Congreso la política económica. Se transforma en un régimen parlamentario. Un revólver en la cabeza para eliminar retenciones, tanto sea al sector de la producción agrícola en la Argentina, como en el caso de hoy a las mineras. Pero es un plan económico, la gente le votó a ese gobierno con esas ideas y se supone que... Si voy a representar a nosotros, a Está bien, pero la política económica no la define el Congreso. Bueno, pero no hay presupuesto. ¿Quién te dijo que no? Sí. No sé, por eso le pregunto. ¿Quién te dijo que no? ¿Dónde está escrito que solamente la política económica la puede definir el gobierno nacional? Ahí está el jefe de bloque
del peronismo K, la política económica la define el Congreso, es de alguna manera lo que dijo el presidente. Hay reacciones de la oposición ya una vez pasada la cadena nacional. Leandro Santoro, que bueno, le fue bien en la elección de legisladores porteños. Si vetás todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico. Esto dice Santoro, financiera de Garrahan, rompe el equilibrio fiscal. Dejen de mentir, ¿lo rompe o no lo rompe, Kayanovsky? Bueno, ahí hay, obviamente que aumenta el gasto algunos de los rubros. Ahí de todo el listado que ustedes pasaron, todo, hay una parte que en realidad él tiene razón. Claro, y el presidente tiene razón en criticar. Sí, era la segunda lámina que pasaron. Los DNU que rechazaron. Sí, los DNU. Ahora, ahí el problema es que no hay un presupuesto. Cuando están debatiendo quién define la política económica, la base de la política económica es el presupuesto de la nación. Y él no manda los presupuestos. Porque claro, en Estados Unidos, si vos no mandás el presupuesto y no te lo aprueba el Congreso, queda funcionando, se para. Puede literal funcionar, no sé, la policía y muy pocas cosas. Acá sigue como si no pasara nada. Entonces, él está gobernando desde hace 2 años sin presupuesto. Entonces, lo que tiene que hacer es mandar un presupuesto equilibrado y después hay que aprobar, ¿no? Y bueno, obviamente, esto es una democracia. Después vas a tener que debatir en el Congreso qué gastos van a aceptar, qué impuestos, cómo se financia todo, pero la base de todo es un presupuesto. Tenemos un tweet del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a ver qué dice, me cuentan que es muy fuerte. A ver, el gobernante cobarde le prenderá fuego a su propio país con tal de reinar sobre sus cenizas. Sí. Literalmente el kirchnerismo. Claro, está citando lo que dijo el presidente. Y lo que dijo Sun Tzu, que es el arte de la guerra. Claro, el arte de la guerra. Está citando a Sun Tzu, es cierto. Estamos combatiendo. Ahora, es Martín Menem dice kirchnerismo. No lo dijo el presidente. No. De es cierto, agrega. ¿Les puedo preguntar a ustedes yo? Sí. Porque son los que saben de política. No hacemos comentarios. No hace declaraciones. Nombre y medio, por favor. No, pensaba, Cecilia Buffet de A24, de Wifi. No, pensaba si el presidente, si el gobierno podría haber evitado llegar hasta acá. O si el año electoral le iba a ser imposible que esto que le pasó en el Congreso. ¿Hay algo de error? No forzado, sí. Exacto. A ver, el gobierno tiene 2 líneas de pensamiento. Hay una línea que está diciendo nos peleamos con los gobernadores, nos peleamos con diputados que eran cercanos, incluso con una parte del PRO, porque el PRO ahora hace un acuerdo electoral a las apuradas en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay un sector del PRO, por ejemplo, María Eugenia Vidal, que quiere ver cómo va a votar, ¿no? Sí, o que hay que ver también lo fino cómo votó cada uno de sus supuestos aliados todas estas leyes. ¿Cuál era la pregunta? ¿Si podría haberlo evitado? No, claro, obvio, si no hay un error no forzado. Obvio que lo podría haber evitado. También hay un aprovechamiento de la oposición, de los más ultras, y de los no tanto. De dañar en cuestiones que el presidente dice, por ejemplo, del aumento de los jubilados y del aumento para el Garrahan, que son causas nobles que para él no le costaría nada no vetarlas o seguir con esto porque es más plata ahí. Y lo beneficiaría la selección. Claro, exactamente, pero que de acuerdo a su lineamiento no puede hacerlo, ¿no? Tuiteó Daniel Scioli, Nico. Funcionario del gobierno, turismo. Respaldo con firmeza el mensaje del presidente Javier Milei en cadena nacional, terminar con la inflación, prohibir la emisión monetaria, no aumentar impuestos y garantizar el equilibrio fiscal. Sí, el rumbo claro y valiente que necesita la Argentina para volver a prosperar. Todo lo que no hizo Alberto Fernández del que fue funcionario. Ahí está, bueno, ahora el funcionario de Milei, tuiteó Cristian Ritondo también, diputado, yo ya lo voy a decir libertario. Se puso el buzo violeta. No, es diputado del Frente de la Libertad Avanza. Bueno, hay 2 modelos de país, dice Ritondo, el de la pobreza y la inflación versus el de la libertad, la prosperidad y el futuro. ¿Es así, Lara? ¿Hay 2 modelos de país? Para la sociedad, de acá a septiembre y de acá a octubre, a medida que vamos haciendo mediciones, se empieza a polarizar más el escenario. Y está muy claro quién es el votante o la votante de la oposición, y lo digo así porque el corte por edad y género dice mucho. Es significativo. Es muy significativo, y quiénes son los votantes del oficialismo nacional. Y eso no se mueve. Hay un 38-40 para peronismo, kirchnerismo en mujeres y personas mayores, y un 40% en varones menores de 40 años, que son
pareciera, a medida que pasan los meses, inconmovibles. ¿Hay 2 modelos de país, Miguel, o puede haber más? Porque en trazos gruesos hay 2 modelos que están chocando, claramente. Y Milei es como contraintuitivo, porque va así, porque la intuición, es decir, el rédito electoral viene por la distribución, ¿no? Sí. Bueno, lo explicitó. Para mí sería fácil el aumento de los jubilados. Claro, porque como que se mete de frente en la tormenta. Sí. Ese es un modelo también. Sí. Bueno, me parece que ahí apela a un discurso de que siempre fue percibido como honesto, ¿no? O sea, yo voy a decir la verdad sobre esto. No demagógico. No voy a ser demagógico. Se contrapone al discurso tradicional del peronismo en momentos electorales, y eso en el 2023 le dio mucho rédito, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con las jubilaciones? La jubilación, a ver, hablemos de las jubilaciones, es un tema que a la gente le importa y que está en el corazón de esta pelea, porque la oposición dice hay que aumentar las jubilaciones. Tengo dos comentarios. Uno, primero te contesto el de las jubilaciones. Si yo estuviese en el lugar de Milei, por lo menos corregiría el bono, que son 70.000 pesos y lo tienen congelado desde marzo del 24. Si querés, no corrijas todavía, ¿cuánto era el aumento que le estaban dando? 10%, que si mal no recuerdo. Compensar el 7,5%. Por lo menos corregile el bono, por lo menos. Y eso lo podés compensar con alguna otra baja de gasto. Además, los números que él da difieren con la Oficina de Presupuesto del Congreso. Él dice que tiene 2,5% de déficit y la Oficina de Presupuesto del Congreso, incluyendo todo, le daba 1,7, si yo mal lo recuerdo. O sea, si se aprobaran todas estas... Está bien. Ahora, yo lo que tengo dudas es si la forma en que él bajó o logró el equilibrio primario, porque tiene déficit financiero, eso no se dice, pero lo tiene, ¿cómo baja el gasto público? Porque si es sostenible o no. Yo te voy a dar un ejemplo. Sí. No sé si ustedes andan por las rutas, pero están hechas pomadas. Es un gran tema. Sí, entonces, claro, yo puedo bajar el gasto no manteniendo las rutas. O sea, si acá se empieza a romper la lamparita y el micrófono... En mi casa, si yo no pago la luz, el gas, el colegio de los chicos, lo que sea, voy a tener superávit. Sí, pero acá te estás consumiendo el stock de capital. O sea, si vos vas por el otro día iba para Córdoba, me llevaban para Río Cuarto. Antes de llegar a Venado Tuerto, unos pozos en la ruta 8 fenomenal. No, fue un reclamo de la sociedad rural. En última instancia es lo mismo que hizo el kirchnerismo. Entonces, la otra... El kirchnerismo se la quedó. El kirchnerismo se consumió 10 millones de cabezas de ganado, el sistema energético, hizo la ruta, todo hizo. No dejó nada. Ahora, lo que digo es, ¿podés sostener una baja de gasto público de esa manera? La otra es la de el Garrahan. Vos fíjate que cuando salieron los chicos, primero le dijeron de todo, después tuvieron que regular, dar marcha atrás. Y le subieron. Sí, algo le subieron. Algo le subieron. Entonces, lo que digo es, y también vos podés mantener a los jubilados con 573.000 pesos promedio por mes, o ahora un poco más, es por el ajuste. Entonces, la pregunta es, si la forma en que él bajó el gasto público es sostenible en el largo plazo. O en el mediano plazo. Si según el presidente Kachanowski, según el presidente, la oposición impulsa un genocidio. Escúchelo. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.